Saludos cordiales amigos todos, muchas gracias por estar con nosotros. Les habla Julio César Camacho y agradeciendo pues su amable atención y colocando ya de inmediato el lugar donde se tienen que suscribir. Ahí está la dirección de YouTube. Julio César Camacho 2025. Es fácil. Y quiero hacer una aclaratoria. Me preguntaba alguien en estos días cuánto hay que pagar para la suscripción. No. Esto es totalmente gratis. Usted simplemente se suscribe y tiene incluso dos opciones. Si usted quiere que le digan cuando tenemos el programa al aire, ellos se lo notifican y usted está advertido. Si no, bueno, simple y llanamente ustedes ven el programa yéndose a la dirección que les dije, Julio César Camacho 2025 y ya, ustedes van a saber los programas que tenemos. No solamente el de este día, incluso tenemos todos los programas que hemos hecho hasta el momento. Si usted quiere ver algunos otros programas, pues bienvenido sea. Y muchas gracias de antemano. Bueno, vamos a iniciar como de costumbre con los títulos. Antes, pero mejor tengo que decirles algo antes. El tema de hoy, la entrevista de hoy, es sobre lo que acaba de pasar con el paro del gobierno en los Estados Unidos y las consecuencias en la industria aérea. Algo importante, vamos a hablar con un comandante de aviación, fue piloto de aviones DC-10, en fin, de aviones grandes, pero nos relata cuál es el movimiento que hay entre la torre de control y los pilotos. ¿Cuán crítico es eso? Y los pasos que tienen que dar antes que el avión despegue, cuando el avión esté en el aire o cuando aterrice. Es muy importante. Espero que ustedes puedan ver esta entrevista porque es muy interesante con un experimentado piloto que nos dio unos minutos para hablar sobre el particular. Ahora sí, vamos de inmediato con los titulares de la prensa para el día de hoy. Vamos a comenzar primero que nada con el Washington Post. El Washington Post dice, a pesar de la ira de Trump, la Cámara de Representantes está ganando apoyo para los votos del caso Epstein, un caso que ha estado bastante sonado durante todos estos días y del cual vamos a estar hablando. Dice que los legisladores están impulsando la liberación de más archivos y están planificando conferencias de prensa en el Capitolio para esta semana a lo largo de las víctimas y lo que ha sido el individuo que fue arrestado y se mató en la cárcel, dicen que se mató en la cárcel, Jeffrey Epstein, el protagonista de esto que ha dejado, como quien dice, secuelas y ha dejado enredado a unas cuantas personas. ¿Qué les parece? El New York Times tiene estos dos titulares. Primero que nada, dice que la misión del Departamento de Seguridad se está desenfocando, dice esta información del New York Times. Bajo la presión del presidente Trump, la agencia está intentando mantener a los norteamericanos de manera segura, pero ha desviado recursos de combatir el abuso infantil, el tráfico y el terrorismo por estarse dedicando solamente a las deportaciones. La otra noticia del New York Times tiene que ver con otro bote que fue atacado por las fuerzas de los Estados Unidos, esta vez en el Pacífico, deja saldo de 3 personas muertas, dice el New York Times. Continuamos, CNN tiene justamente esta información más ampliada en donde explica pues que se llevó a cabo el ataque número 21, dejó saldo de 3 personas muertas y ahí está el bote antes de ser atacado pues por las fuerzas de los Estados Unidos. El País de España, con estas dos informaciones, la comunista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Caz se disputarán la presidencia de Chile. La otra información es del venezolano Carlos Blanco. Dice, el cambio en Venezuela es inevitable como la caída del muro de Berlín. El asesor de María Corina Machado cree que el país podría convertirse tras una transición en un faro democrático para América Latina. Miami Herald tiene esta información diciendo que el presidente Trump está ya preparado con la decisión sobre Venezuela, está dando algunos datos, pero no dice exactamente qué es lo que va a hacer y cuándo. Y dice que la información que también se está intensificando la fuerza militar de los Estados Unidos en el Caribe. Reporte del Miami Herald. El Nuevo Herald, también periódico de Miami, dice, Trump ya decidió, aumentan expectativas de una ofensiva de Estados Unidos en Venezuela, dice el Nuevo Herald. El Nacional de Venezuela tiene dos informaciones interesantes. Una es de un ciudadano chileno-francés que había sido detenido en Venezuela. Camilo Castro es su nombre.
Y en Colombia, el presidente Petro celebra su liberación y pidió la excarcelación de más colombianos que, según él, están detenidos en Venezuela. Hablando de detenciones, el Foro Penal de Venezuela dice que en datos compartidos con F, el Foro Penal dice que hay 43 presos políticos extranjeros, entre ellos 10 colombianos. Esa información precisamente es la que está dando el Foro Penal, que nos había dado a nosotros, por cierto, hace varios días ya, cuando hicimos la entrevista con su director. Bueno, el piloto que les comenté es William Bracho. Él nos va a hablar sobre lo que significa el trabajo entre los pilotos, ¿verdad?, y las torres de control. ¿Cuán crítico es esto y cuánto riesgo estuvieron corriendo? Porque en Estados Unidos se registró el paro del gobierno más largo, más extenso de toda la historia, más de 40 días. Y él nos va a decir justamente cómo opera esto y vamos a esperar a ver qué nos cuenta al respecto. Así que no se retiren, volveremos en breve. En días pasados, Estados Unidos estuvo en un problema serio con la aviación, porque desde luego, con el paro del gobierno, todas las actividades fueron paralizadas, entre ellas la de los controladores aéreos. ¿Cuán importante? ¿Cuántos riesgos se corren cuando no está funcionando bien esta área de la aviación? Bueno, tenemos a un experto, capitán, además abogado, William Bracho, quien no solamente estuvo manejando aviones gigantescos, sino que también sabe lo importante que es tener la ayuda, un piloto, cuando está en el aire y cuando está en situaciones críticas. La ayuda obviamente viene de la torre de control. Capitán, comandante, ¿cómo está? William Bracho, buenos días. Buenos días, Julio César. Gracias por tu llamada. No, gracias a ti por atenderme. Bueno, básicamente, esto que ocurrió no había ocurrido antes, un paro tan prolongado, más de 40 días. Los controladores aéreos estaban trabajando, pero no estaban recibiendo el sueldo. Entonces mucha gente pregunta por qué estos trabajadores no son incluidos también dentro de los que deben estar activos y recibir su sueldo, porque son indispensables para la aviación. Entonces decidimos llamar para que nos explique un poco de cuánto o cuán importante es que un controlador aéreo esté activo, que tenga su mente totalmente liberada porque trabaja bajo mucho estrés, y lo que observaron ustedes como pilotos en esta situación que fue tan prolongada. Ok, Julio César, fíjate, déjame explicarte lo siguiente, ¿no? En los aeropuertos de gran volumen, el control de tráfico aéreo tiene varios niveles. El primer nivel empieza en superficie, donde cualquier avión que quiera moverse tiene que requerir un permiso del ground control, ¿verdad? Entonces ya hay un grupo de personas expertas que tienen que estar atentas a cómo funciona la circulación en tierra para evitar colisiones entre aviones y entre aviones y vehículos terrestres. El segundo nivel es lo que llaman nivel de torre. Perdón, de superficie, el nivel de torre, donde ya el avión va a entrar a la pista para despegar. Se me olvidó decirte que también hay una frecuencia que puede haber, si hay mucho volumen de operaciones, en donde antes de moverte tienes que llamar a una frecuencia que se llama clearance, ¿verdad? Que es para que te den la autorización al vuelo que tú vas a hacer, que eso va a permitir que tú puedas después circular en tierra y circular en el aeropuerto para despegar. Entonces, fíjate, ya van tres niveles, ¿verdad? Clearance, ground, la torre. Después que despegas, al pasar cierto nivel, según las regulaciones del espacio aéreo, pasas a lo que llaman departure. Entonces, el departure controla los aviones una vez que han salido del eje del aeropuerto, vamos a llamar así, ¿verdad? Y ese control de departure se mantiene hasta cierto nivel, donde ya le hacen un release o un pase a lo que llaman control de área. Entonces, fíjate que te estoy hablando de varios niveles de control que requieren muchísima precisión,
porque en un aeropuerto como Nueva York, Kennedy, ¿verdad? Las operaciones son inmensas, pueden haber múltiples despegues porque hay además varias pistas, que ese es el otro problema, ¿me entiendes? En una pista como Miami, el aeropuerto de Miami tiene 3 pistas en paralelo y una pista cruzada, o sea que estamos hablando de 4 pistas principales más una secundaria. Entonces, los controladores tienen un estrés permanente, vamos a llamarlo así, porque tienen que estar atentos de todo ese movimiento de los aviones en superficie y en el aire. Si a eso le suma que el controlador no le están pagando su sueldo, ¿verdad? Que no puede hacer compras en el mercado porque no le ha llegado la quincena, o que no tiene los recursos para movilizarse, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Entonces, oye, la situación se pone complicada. Particularmente creo que en una situación como esta, como tú decías, tanto los controladores como los servicios de emergencia médica, los servicios de bomberos, tienen que funcionar, porque el paro gubernamental no puede correr el riesgo de un accidente aéreo, de un incendio, de que se muera una persona porque no hay quien lo atienda en una emergencia, etc. Han habido en el pasado experiencias fuertes con el tema de los controladores, aún sin estar en paro el gobierno. Ahora, hay además un elemento que hay que tomar en cuenta también, que el controlador no puede distraerse para nada, tiene que estar pendiente porque no es un solo avión el que está observando o dirigiendo. Entonces, cuando vemos esta situación, ¿cuántas horas seguidas tiene un controlador en su trabajo, en su guardia diaria? Y también se sabe que ellos se tienen que retirar temprano porque justamente es tanto el estrés que llevan en su profesión que no pueden, sino por un tiempo determinado, estar trabajando. Sí, bueno, fíjate que primero que todo un controlador está en un ambiente de estrés, ¿verdad? Como te dije, por todas las múltiples interacciones que hay allí, ¿verdad? Segundo, está en una pantalla que emite radiaciones, ¿verdad? Entonces, todo el día está en eso. Tercero, está en un ambiente donde tiene que estar, ser interlocutor con una cantidad de personas. Recuerdo hace muchos años que un avión de una compañía latinoamericana estuvo a punto de colisionar con una de las Torres Gemelas porque tenía un rumbo equivocado y el controlador hizo su trabajo y evitó que ese avión se estrellara, pues, ¿me entiendes? Y así como te estoy contando eso, hay situaciones diversas en todas partes del mundo en donde los controladores tienen que estar atentos porque puede haber una situación de mal tiempo donde el controlador está haciendo una aproximación instrumental y el apoyo del controlador al piloto es importante. ¿Por qué? Porque él lo asiste con el control radar, lo asiste con el control de posición, lo asiste diciéndole si hay un avión que está despegando o aterrizando. Es decir, tiene que haber una comunicación permanente con los pilotos y en el idioma del piloto, ¿no? Por supuesto, el idioma del piloto universal es el inglés. En países como Francia u otros donde en Latinoamérica, donde se habla el español por lo menos, y el inglés a veces es un problema porque los pilotos extranjeros que no hablan el idioma local, pues están oyendo conversaciones entre el controlador y otros aviones y no saben de qué se trata. Entonces, por eso es que es muy importante que la comunicación del controlador con el piloto específico sea clara, ¿verdad? Para evitar malentendidos. Y esos malentendidos pueden ser en cuanto a la instrucción que le dio el controlador de un nivel, de mantener una velocidad, de hacer una maniobra, etcétera, que tiene que reafirmarla el piloto para saber que la escuchó correctamente. Entonces, todo eso genera un estrés permanente. Vamos. Te estaba preguntando sobre el número de aviones y de pilotos con los cuales a la vez tiene que estarse comunicando el controlador aéreo. Bueno, los controladores tienen sectores de comunicación, ¿verdad? Así como te dije que son diferentes niveles, también tienen sectores para que ellos se comuniquen, porque a veces en un área como la de Nueva York hay 20, 30 aviones en los alrededores, entonces hay que estar en comunicación con todos ellos, hay que tenerlos los tienen en la pantalla radar
los mandan a veces a frecuencias alternativas cuando hay muchas personas en una sola frecuencia, pero para los pilotos también es importante oír lo que está pasando en la frecuencia porque sabe qué está pasando con otros aviones, sobre todo cuando tienes un avión delante de ti o detrás de ti, que te puede afectar el aterrizaje en un momento dado. Cuando un avión, vamos a suponer, este es un ejemplo que quisiera que me explicara. El piloto, primero que nada, como dices tú, pide permiso para poder operar el avión. Está a tierra todavía, no ha despegado. Después viene lo otro cuando ya le dan permiso para irse buscando, dirigiendo hacia la pista, después cuando sale de la pista. ¿Qué tiempo, hasta dónde llega la comunicación entre piloto y controlador aéreo? Y ya el controlador dice, bueno, ya ese avión se fue, ya no está en mi área, ya eso se acabó. ¿Cuánto tiempo pasa o hay una distancia determinada? Bueno, mira, eso depende porque el piloto, cuando está moviéndose desde la rampa donde está estacionado hasta la pista, pueden haber múltiples cosas. Yo recuerdo una vez, siendo piloto, pero volando como pasajero, como tripulante extra en un avión desde Nueva York hasta Montreal, porque íbamos al simulador, estuvimos 39 minutos para ir de la rampa hasta el punto de despegue. ¿Por qué? Porque estaba nevando. Entonces, éramos como el número 20 para despegar y por supuesto tuvimos que esperar en esa cola, nevando, mientras nos daban la autorización. A veces en el invierno sucede otra cosa, que es que se te llenan las salas de nieve y te tienes que regresar a la rampa para que te quiten la nieve y te pongan el líquido para evitar formación de hielo. Entonces todo eso son complicaciones que se forman en tierra, ¿verdad? Ahora, en el aire, las complicaciones pueden ser otras, por lo menos si hay un avión accidentado en la pista, entonces el controlador tiene que hacer magia con el tráfico porque tiene que mandarlo a hacer posiciones de espera. A veces en un mismo punto hay 10 aviones a diferentes niveles en espera y bueno, los va a ir liberando en la medida en que se va solucionando el problema en tierra. Es decir, Por lo que me acabas de decir, la preferencia a la hora de mover un avión está en el que está en el aire ya y necesita aterrizar. claro, claro, el que está en tierra puede esperar. El que está en el aire es el que necesita. Y si tienes un avión que tiene una emergencia, bueno, tienes que separar todos los tráficos, ¿entiendes? Mandarlos a posiciones de espera a todos o a aeropuertos alternos para darle prioridad al que está en emergencia. ¿Cuándo dejan de comunicarse el controlador y el piloto una vez que ya el vuelo está en ciernes, que ya está andando? Cuando él pasa de una frecuencia o a otra, por lo menos si él viene carreteando, el avión viene carreteando hacia el punto de despegue, él está en una pista que es ground control. Carretear es circular, andar. Moverse en tierra. Si él viene moviéndose en tierra, ¿verdad? Y está en la frecuencia de superficie, una vez que él pasa a la torre, a la pista, él tiene que estar en frecuencia de torre, ¿verdad? Entonces, esa frecuencia de torre la va a mantener hasta después del despegue, donde la misma torre le dice pase a frecuencia de departure, de salida, pues. Y después de la frecuencia de salida a cierto nivel le va a decir pase a frecuencia de control. Fíjate, vamos a recordar, para un buen ejemplo, vamos a recordar lo que pasó en el aeropuerto de Tenerife con dos aviones gigantes, uno de Pan American y uno de KLM. El avión de KLM estaba en la pista listo para despegar, pero había un avión de Pan American que ya estaba circulando, ya había aterrizado, estaba circulando y saliendo a la pista. Pero cambió de frecuencia a tierra y todavía estaba en la pista. Estaba eso muy nublado, el capitán de KLM le dieron autorización para despegar, inició el despegue y de sorpresa se encuentra con la cola del avión de Pan American y se estrella y bueno, hasta ahora ha sido el accidente con más fatalidades en toda la historia de la aviación. Cuando la torre de control le dice cambie frecuencia es porque ya no está dentro de su predio, ya está en otro sitio, otra torre de control en otro país, por ejemplo, es la que se encarga. ¿Cómo es eso? No, sino que en el mismo aeropuerto hay controladores que se ocupan de la parte de superficie, de la parte de torre y esto. Entonces, por supuesto, si el avión ya aterrizó
y ya está saliendo de la pista, ¿verdad? El control de torre le dice, salga a la pista por la intersección tal y comuníquese con la torre, con el superficie en la frecuencia tal. Entonces, por supuesto, esa transición es muy importante porque el avión que viene aterrizando tiene que estar seguro de que el otro avión que aterrizó ya salió de la pista. Por supuesto, cuando hay buena visibilidad, el piloto está bien, ¿verdad? Pero cuando hay neblina, cuando no se ve, cuando estás haciendo una aproximación instrumental, es importantísimo que haya habido el traspaso hacia la otra frecuencia y que efectivamente el avión haya salido. Es lo mismo que pasa cuando un avión lo mandan a despegar y resulta ser que viene un avión aterrizando muy cerca y entonces al otro avión lo tienen que mandar a que se vaya al aire porque no puede aterrizar porque es un riesgo. Entonces, bueno, hay muchas situaciones, vamos a llamarlas controversiales, en los aeropuertos que atienden los controladores. Por eso es que son una profesión, primero, muy especial, vamos a llamarlo así, muy bien pagada y tienen que tener un muy buen entrenamiento también. ¿Cuánto dura en su trabajo durante su profesión un controlador aéreo? Bueno, mira, las regulaciones en general, 6 horas están por turno, pero específicamente cada país tiene ciertas regulaciones. El promedio vamos a decir, de trabajo, de labor de un controlador, dicen que es más corto que otras profesiones, incluyendo un piloto. Sí, normalmente son 6 horas que trabajan, ¿me entiendes? Según lo que manejen, es probable que hagan turnos más cortos, ¿me entiendes? O más largos, Ok. pero nunca pueden estar 8 horas como está cualquier mortal en una Ajá. pantalla de computadora, Sí, porque porque son 8 horas completo de estrés, o sea, no. Precisamente, William, lo que estábamos hablando es lo que plantea la importancia de que en el futuro no vuelva a ocurrir lo que acaba de ocurrir. Incluso terminó con una amenaza del presidente Trump que a quien no regrese a su trabajo pagaba las consecuencias. O sea, le estaba cayendo a ellos un peso del cual no tenían la culpa, porque en primer lugar ellos mismos dijeron, estamos trabajando demasiadas horas con menos personal y esto pone en riesgo a los pilotos y a los pasajeros. O sea, la industria aérea estaba corriendo riesgos grandes porque justamente había una situación de estrés que nunca se había presentado antes, más de 40 días. Y el récord anterior también, por cierto, fue durante el primer mandato del presidente Trump. Entonces, no sé, te dejo ya los últimos segundos para que nos digas cuán importante es que se tenga en cuenta, ¿verdad? Situaciones como esta para el futuro, para que no vuelva a ocurrir y que por lo menos los controladores aéreos al menos reciban su sueldo y que no estén expuestos a tantas horas de trabajo. Quisiera tu conclusión en relación a esto. fíjate, en muchas legislaciones existen normas para por lo menos prohibir que los controladores aéreos, así como cierto tipo de funcionarios que son de seguridad, puedan entrar en huelga. Porque aquí en Estados Unidos hubo una huelga, creo que en el gobierno de Reagan, si mal no Exacto, recuerdo, sí, y él despidió un montón de controladores aéreos. óyeme, y votaron a un gentío Ujú. justamente por la huelga y después hubo un problema serio operacional porque tuvieron que meter los controladores militares y no es, el control militar no es exactamente lo mismo que el control civil. Y bueno, hubo un periodo bien difícil porque un controlador no se forma de la noche a la mañana. ¿Entiendes? El controlador empieza con una carrera desde sus funciones en tierra, la torre, y así va pasando escalafones. Una persona que esté controlando espacio aéreo no puede ser un recién graduado, tiene que ser una persona que tenga mucha experiencia. O sea que es muy importante y por eso en ningún caso en una situación de emergencia pudiera estar incluido el paro del pago a los controladores porque bueno, es como te digo, es como que si paralizara las emergencias en los hospitales, se muere un gentío. Ojalá y los legisladores, los señores del Congreso, tanto Senado como Cámara de Representantes, escuchen esto que acabas de decir, porque ellos no tienen problema, ellos sí cobran su sueldo, aunque el país esté paralizado. William, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Te agradezco esta gran explicación que nos has dado para orientarnos sobre este caso que ojalá se tome en cuenta en el futuro para que no haya riesgos en la industria aérea. Un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad. Gracias, César. Feliz día. Igualmente.
Quiero cerrar el programa con un mensaje que va a dar Donatella Ungreda, primera vicepresidenta de APEVEX. APEVEX es la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero. Esto a propósito de un evento en el cual va a participar APEVEX y también pueden participar otras organizaciones sin fines de lucro. Es una campaña en donde recauda fondos para sus causas y esos fondos desde luego son donaciones que da el público o las instituciones que quieran. Les dejo con ella para que les hable a continuación sobre este importante tema. Hola Julio César, muchísimas gracias por la oportunidad, por tenerme aquí. Un gran saludo a toda tu audiencia. En efecto, APEVEX, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, va a participar por primera vez en el Give Miami Day. Todas las personas que viven aquí en el sur de la Florida posiblemente hayan escuchado hablar de esto. Se trata de un evento anual de recaudación de fondos en línea organizado por The Miami Foundation. Está diseñada para apoyar a organizaciones sin fines de lucro en el área del condado de Miami-Dade. Durante este evento, la comunidad dona a las organizaciones de su preferencia, sobre todo las que considere importantes, y los donantes pueden beneficiarse de coincidencias de fondos de patrocinadores y de otros concursos, por ejemplo. Como les decía, esta es una oportunidad para que todas las organizaciones sin fines de lucro encuentren un patrocinante o encuentren personas que estén dispuestas a donarles para que, por ejemplo, en el caso de APEVEX, continuar con las labores de entrenamiento, con las labores de capacitación de todos los colegas que de alguna manera se están integrando al ejercicio del periodismo aquí en el sur de la Florida. Entonces, este año, del 15 al 19, hay como una etapa de predonación. Ustedes pueden encontrar más información en nuestro sitio web, apevex.org, y también en la página de Give Miami. Give Miami Day, este año también van a encontrar que la asociación está registrada allá y van a poder encontrar el vínculo para hacer donaciones directamente desde la página. Esos fondos llegan pues directamente a la cuenta de APEVEX. Y por supuesto nuestro eterno agradecimiento para que ustedes puedan apoyar el libre periodismo, el libre ejercicio del periodismo y de alguna manera combatir la censura, combatir el silencio que de alguna manera se está haciendo cada vez más frecuente, que es la autocracia, los gobiernos o las instituciones que son más bien autocráticas, digamos, que son... Y la libre expresión de las ideas y la libre expresión de las opiniones ya no es tan fluida como podíamos ser. Entonces, APEVEX nuevamente se dedica a ayudar a que los colegas se puedan integrar, ganando herramientas, ganando capacitación para poder seguir practicando el periodismo en Estados Unidos. Donna, te pido que por favor repitas la dirección de APEVEX y los días en que deben estar yendo a esta dirección que tú vas a dar. En efecto, permítanme entonces que les leo parte del comunicado rápidamente, el comunicado que APEVEX ha compartido, y dice de la siguiente manera: en 2025, Give Miami Dade extenderá el periodo de donaciones más allá de la fecha oficial del jueves 20 de noviembre. Los donantes podrán realizar sus contribuciones a APEVEX en el enlace de la página Give Miami, es decir, ustedes van a escribir www.givemiami.org y entonces ahí van a buscar Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero y Dios quiera que ustedes quieran contribuir. Las contribuciones son a partir de $20. En realidad es algo bastante manejable considerando que $20 se nos van en una hamburguesa y un milkshake. Así que desde ya APEVEX agradece infinitamente todo el apoyo que nos puedan dar. Bueno, el mensaje de Donna es bastante interesante y además de eso usted puede contribuir. Y recuerden también nuestra dirección, ahí está para que se suscriban, @Julio César Camacho 2025. Lo reitero una vez más, @Julio César Camacho 2025. Hasta una próxima oportunidad.